Anda, Iñaki, ya tenía ganas yo de echar un pinchico bueno. Oh, además, de verdad, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿Eco? Sí, es verdad. ¿Qué tal estás? Pues hombre, estoy un poco jodido. ¿Qué me dices? Sí, porque me ha llegado una factura de la calefacción altísima. No. Buf, de las que dan miedo. De verdad, preocupadísimo. ¿Pero qué has hecho, pues? Pues que no sé cómo voy a hacer para pagarla. ¿Pero que tienes las ventanas abiertas o algo? Que no, la tengo bien, como me recomienda todo el mundo. He visto unos vídeos en internet de unas cosas que me dicen que si la tengo todo el día encendida, maravilloso. ¿De esos que dicen que la tenga suavecica? A 21 grados más o menos todo el día. Pero todo el día y toda la noche. Menudo animalico que estás hecho. Siempre has sido un poquito animal. Así gastas más, ya te lo digo yo. Pero que me dices que no. Y la cuadrilla del bar me ha dicho que eso es así. Mira, los amigos te pagan la ronda, pero a que no te pagan la factura al gas. No, la factura del gas, ya te digo yo, Claro. que no sé cómo la voy a Tú pagar. hazme caso a mí, enciende la calefacción solo cuando estás en casa. Que es Va. mucho más barato, ya te lo digo yo. Me tienes muy confundido. Yo no estoy de acuerdo contigo. Pues ni yo contigo, porque la razón la tengo yo. Va, esto hay que solucionarlo de alguna manera. ¿Cómo quieres solucionarlo? Te diría de salir a la calle. Pero hace frío. Tú hazme caso, vamos a ir a un sitio y lo solucionaremos bien. ¿Sí? Sí. De acuerdo. De acuerdo. A un lado del océano Atlántico, un templo del boxeo, el Madison Square Garden. Y al otro lado, el templo del viejo continente, el gimnasio Kyo Box. En su peso reglamentario y defendiendo tener la calefacción encendida aunque bajita, Iñaki. Y con 100 kilos de peso y defendiendo encender la calefacción solamente cuando estás, Javier. ¡Empieza el combate! Pero escucha, a ver, tú dime por qué dices que hay que tener la calefacción enchufada todo el tiempo. Porque lo he visto en internet, Javier. Que lo ha visto en internet, dice. Cuando tú ves algo en internet, yo veo tres que dicen lo contrario. ¿Sabes que en internet hay mucho bulo? ¿Pareces nuevo? ¡Diablos! Pero Javier, una cosa te voy a decir. Dime. Javier, Sí, dime. ¿y tú por qué dices que hay que tenerla encendida solo cuando estás? Pues muy sencillo, Iñaki. Te voy a explicar. Lo que tienes que hacer es llevar las cosas a los extremos para que llevándolas a los extremos te des cuenta de que es irracional encenderla siempre. Por ejemplo, si tienes una casa en la montaña, te lo imaginas, ¿verdad? Me lo imagino, Javier. Una casa en la montaña que vas un día al mes, ¿verdad? Me lo imagino, Javier. Y tú te dejas la calefacción enchufada porque vas un día al mes. Pues no, Javier. Claro que no, porque sabes que eso es una aberración. ¡Diablos! ¡Diantre! ¡Ja! Pero Javier, eso te lo voy a rebatir yo. A ver, ¿cómo? Te lo arrebato porque si yo llego a casa y enciendo la calefacción solamente 10 minutitos para tener calefacción en casa, no, estoy gastando energía y los radiadores están fríos. ¡Que me aspen! Tiene razón en eso. Necesitamos poner un nuevo concepto muy interesante. Necesitamos hablar de la inercia térmica para que Iñaki nos entienda. Me parece que la cosa está un poco reñida. Pero bueno, si os ayuda un poco, os puedo intentar decir qué es la inercia térmica. La definición vendría a ser algo así como que la inercia térmica es la propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la velocidad con la que lo cede o absorbe. Esta depende de la masa, del calor específico de sus materiales y del coeficiente de conductividad térmica de estos. Es lo que podemos ver en internet, nada más pinchar como primera acepción. Lo que sucede es que para nosotros, con que nos quedemos con la idea que sería algo parecido a lo que es el impulso de calor, igual que hay un impulso de energía, sería como el impulso de calor. ¿Cuánto le cuesta coger el calor o cuánto le cuesta terminar de soltarlo? Esto depende de varios factores, entre ellos también de con qué fuerza estamos empujando. Con agua a 80 grados que llevamos a unos radiadores no es lo mismo que llevar agua a 40 grados. Le cuesta más simplemente porque estamos empujando con menos energía en ese sentido. Y ya que has mencionado antes llevar las cosas a los extremos, vamos a verlo en el suelo radiante, que es lo que tiene la inercia térmica más grande.
Suelo radiante, mandamos agua a 40 grados, tampoco se manda más, por unos tubos que están haciendo un serpenteo a lo largo de todo lo que es el suelo. Estos tubos van calentando lentamente el forjado y ya cuando el forjado está caliente será cuando nosotros empezamos a recibir ese calor. Claro, esto supone tiempo. Esto supone que tarda un tiempo en entrar en servicio la instalación, porque tiene que estar calentándose todo ese forjado, simplemente por eso. Y frente a otros sistemas que tienen una calefacción con una inercia menor, como puede ser un radiador, no hay que calentar todo el forjado, nos encontramos con que en ese sistema de radiadores tendríamos la temperatura de servicio mucho antes, no habríamos tenido que esperar tanto tiempo, tienen menos inercia. Teniendo menos inercia, ¿qué podemos hacer para alcanzar la temperatura en el mismo momento? Bueno, pues podríamos encender antes en el suelo radiante. Movemos para que la temperatura deseada la tengamos en ese mismo momento, en los dos casos. Esto nos puede llevar a encender 3 horas antes, de cualquier manera. Llevar el encendido estas 3 horas antes que en el otro sistema de menos inercia supone que está 3 horas más en marcha. Ahora bien, este sistema de suelo radiante tiene ventajas. Por ejemplo, consigue una eficiencia muy alta de rendimiento. Se pueden utilizar equipos de aerotermia, calderas de condensación que consiguen condensar porque hablamos de bajas temperaturas y ese aumento de rendimiento nos puede compensar en parte el tener que haber encendido antes. Si encendemos a la vez, con la inercia grande alcanzamos la temperatura de diseño más tarde y lo que es cierto es que en el momento en que decidimos parar, algo sí que guarda el calor, la de inercia térmica más grande, pero enseguida está fuera de nuestra temperatura de diseño. Si hubiéramos desconectado antes, habríamos entrado en una temperatura de disconfort antes, porque estaríamos bajando ya de esos 20 grados, aunque no baje tanto como la de inercia térmica baja. Comparando una inercia térmica alta y una inercia térmica baja, pues podríamos decir, estamos jugando con cartas distintas, porque al final la inercia térmica baja saldría ganando en cuestiones de servicio si hablamos de que vamos con temperaturas de 80 grados y la inercia térmica alta de 40. Esa diferencia de rendimiento a favor de la temperatura baja pues hace que el suelo radiante gane. Además, el suelo radiante tiene muchas otras ventajas que veremos en otro vídeo. Pero no podemos olvidar de que existen más productos en el mercado. También existen radiadores de baja temperatura. Estos radiadores tienen una inercia térmica bajísima. Son radiadores especiales que tienen un solo litro de agua dentro, que se calienta enseguida y que aumentan la eficiencia respecto del suelo radiante del orden de un 5 o un 10%. Es eficiencia, esto es dinero, y que tienen la temperatura de servicio cuando queremos, porque su inercia térmica es bajísima, es 1 litro de agua. Ahí sí que podemos hablar de que un buen cronotermostato nos estaría dando calidad de servicio con un óptimo resultado. Mira que sabe cosas este chico de la ventana, ¿eh? La verdad es que sí, ¿verdad? Oye, Javier, ¿y si cogemos unas sillas y nos sentamos para verlo atentamente? Venga, hecho. Bueno, si queréis que os cuente algo más, tampoco tenemos que irnos a buscar esa casa de la montaña que dices, pues cualquier otra casa nos podía valer. Quiero que no os quepa ninguna duda, la gran clave de una casa para gastar poco es que el aislamiento sea bueno. Y quisiera que viésemos las pérdidas de calor pintadas un poco como si fueran flechas. Cuando nosotros tenemos más calor dentro que fuera, es como unas flechas de calor que están saliendo, que se están yendo. Estamos irradiando calor a través de las paredes. Cuando las paredes están bien aisladas, esas flechas serían pequeñas. Cuando las paredes están mal aisladas, esas flechas serían grandes. Pero siempre que haya más calor dentro que fuera, estaremos perdiendo calor, salvo que hiciéramos el vacío absoluto en una cámara intermedia, y esto no podemos hacerlo. Cualquier materia es conductora de la temperatura, entonces siempre estamos perdiendo flechas. Conforme se nos va yendo ese calor que nosotros tenemos dentro, pues se van equilibrando las temperaturas de dentro y de fuera. El día en el que la de dentro y la de fuera están exactamente iguales, nuestras flechas desaparecen. Y pensad que nosotros estamos perdiendo flechas y esas flechas las hacemos con calor y el calor cuesta dinero, es decir, nosotros estamos perdiendo dinero. Cuando la temperatura de dentro y la de fuera son iguales, dejamos de perder dinero. Mientras hay flechas, perdemos dinero. Cuando no hay flechas, no perdemos dinero. Entonces, si tú te estás yendo de casa
¿Para qué quieres estar pagando flechas? Deja que vayan igualándose esas temperaturas, tus flechas serán más pequeñas y perderás menos dinero. Y cuando llegues volverás a hacer que sean grandes y entonces pues pagas lo que tengas que pagar en función del rendimiento de tu instalación. Pero no tiene sentido que tú estés pagando flechas grandes simplemente para evitar esa inercia que tenga tu instalación. Vuelvo a decirlo para que quede claro, no me interesa para nada cuando no estoy, que mis flechas sean grandes, que mi dinero que estoy perdiendo sea grande. Pues me ha dejado cao. ¡Iñaki! 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 ¡Levantad! And the winner is... Me caña aquí. Menudo calentón que nos hemos dado. ¡Oh! Oh, yo estoy baldado. Me va a durar esto semanas. No hace falta ni encender la calefacción con este calentón. ¿Será posible? Oye, pues te voy a decir una cosa, que me has convencido con esos argumentos que me has dado en el gimnasio, ¿eh? Es que el chico de la ventana es astuto. Madre mía. Un poquito de vermú me apetece tomar, Javier. Pues sí. La verdad es que en Casa Aparicio está bueno. Está buenísimo. ¡Guau! De muerte. Oye, sí. Otra cosa que te quería decir, ¿tú qué crees? ¿Que pesa más 1 kilo de hierro o 1 kilo de paja? Otro trágico de vermú, Iñaki, que esto va para largo.